Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de actualización terapia de infusión intravenosa clínica de catéteres con el módulo Principios Básicos de Terapia de Infusión Intravenosa, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para que ellos tengan dudas y consultas al finalizar la sesión. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? ¿El audio es adecuado? Sí, doctor, se le escucha bien. Dale, perfecto. Bueno. Permítame un momento. Bien. Las diapositivas son legibles, la calidad de la imagen es buena. Sí, doctor, se logra visualizar. Dale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con los principios en terapia de infusión venosa. Decimos entonces que es necesario ya tener en cuenta que a través de la terapia endovenosa o intravenosa se puede realizar la administración de diferentes sustancias, no solamente medicamentos, también sustancias químicas, sangre, dentro del torrente circulatorio. Esto se puede realizar con diversos fines, como lo son diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. Estos diagnósticos para poder realizar exámenes diferenciales, ¿ya? Y de esta manera obtener resultado y ver la respuesta del cuerpo. Terapéuticos a modo de irrigación sanguínea y profilácticos. ¿Qué características debe tener el personal de salud que aplica terapias endovenosas? Es necesario ya que tengan una buena ubicación en cuanto a anatomía, fisiología de la piel y sistema muscular, así como vascular. El uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión, ¿no? Entonces tener clara los distintos insumos, tener claro los diferentes yelcos, catéteres o abocat, así como la presentación de cada uno de estos, el calibre, saber la diferencia entre un equipo de microgoteo y macrogoteo, bajo qué parámetros, circunstancias, indicaciones y edades se puede trabajar con cada uno de estos. Por otro lado, tenemos entonces las técnicas de abordaje de las diferentes vías de acceso, así como el manejo de equipos de administración dentro de la terapia intravenosa. El control de infecciones, ¿ya? Puesto que pues, estos son procedimientos invasivos, ¿ya? Es decir, que se realizan dentro del cuerpo y si no se toman las medidas correspondientes para poder realizar un trabajo con las medidas de asepsia
pues va a ser un foco de infección, ¿ya? Y un problema tanto para el paciente como para el profesional que realizó dicho procedimiento. ¿Cómo se puede controlar esto? Entonces, esto se controla con una adecuada higiene de manos, con precauciones estándar, como el uso de antisépticos, ¿ya? Y un buen lavado en el área donde se va a realizar la venopunción. Fundamentos de farmacología. Es necesario también tener eh, nociones sobre administración de medicamentos, uso de medicamentos principales, llámese analgésicos, antibióticos, entre otros. Bien. Por otro lado, fundamentos de bioética. ¿Cuáles son las características procedimentales que se tienen que valorar y tener en cuenta? Entonces, decimos que dentro de las características procedimentales es necesario la capacidad para evaluar el sitio de punción. Se debe tener el criterio ya de verificar el lugar donde se va a realizar la inserción del catéter, que cuente con unas condiciones previas, que cuente con una vena de un buen calibre y pues de esta manera evitar, ¿ya?, consecuencias como extravasaciones, entre otras. La capacidad para evaluar el sitio y el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades de tratamiento. Entonces, no todos los lugares donde se canaliza son los más idóneos. ¿A qué me refiero yo con esto? Para administrar medicamentos, ya, y la manera de buscar una correcta venopunción siempre va a ser desde la parte más periférica hacia la más central, ¿ya? O de la parte más distal a la parte más proximal del cuerpo. Es decir, ya inicialmente es una buena opción, ¿ya? Y las técnicas y protocolos lo indican, que la mejor manera es comenzar desde las manos, ya, ir subiendo por los pliegues y en dado caso donde pues no haya un buen acceso venoso, lo mejor es tomar la vena central. ¿Listo? Y colocar un equipo de central. ¿Qué pasa con los equipos de centrales? Los equipos de centrales se ponen para estancias hospitalarias largas. Se van a usar inicialmente ya en las unidades de cuidados intensivos, en las UCI. Nos sirven para administrar diferentes medicamentos, distintas mezclas. Por otro lado, entonces también hay que tener en cuenta, ya que las venopunciones que se realizan en las manos suelen ser para estancias hospitalarias cortas, mínimas, que no vayan a generar mucho tiempo de permanencia dentro de la institución. Y una buena variable es que aquellas venopunciones que se realizan en el pliegue del brazo nos van a servir ¿para qué? Para la administración de contraste, nos van a servir también para una correcta transfusión sanguínea, porque son venas de un calibre considerable, son venas donde la irrigación sanguínea es buena, ¿ya? Es permeable, y en caso a veces de una amputación, ¿ya?, o de una reposición de líquidos de forma agresiva, una de las venas más opcionales para poder tomar es la del pliegue del brazo para realizar una adecuada reposición de líquidos. Por otro lado, tenemos entonces la capacidad para poder evaluar el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades del tratamiento, la capacidad para poder seleccionar adecuadamente los materiales. A veces, en adultos, estoy hablando más adultos de la tercera edad, adulto mayor, geriátrico generalmente,
La piel pierde muchas características, ya como lo es una buena elasticidad, es una piel que es bastante delicada y por ende las venas, es lo que uno coloquialmente conoce como venas bailarinas, ya son venas que en el momento de una punción pues no ayudan demasiado, de hecho se corren con facilidad, ya lo mejor en este tipo de pacientes ya es colocar yelcos de un calibre muy pequeño, llámese 22, llámese 20, para administrar medicamentos. En casos ya muy puntuales, a veces se colocan yelcos número 24, pero pues ya realmente tienen que ser pacientes que han pasado por lo menos por unos 3, 4 intentos fallidos y ha sido muy difícil poder tener un éxito en canalización endovenosa. La habilidad para la inserción del catéter en el mantenimiento de la vía y el retiro de la terapia de infusión intravenosa es necesario poder dominar diferentes técnicas, ya como realizar, llamémoslo de esta manera, una fuerza hacia abajo, ¿ya? De la piel para poder tensionar de cierta manera las venas y que éstas no queden tan inestables y facilitar eh, el procedimiento de canalización. Por otro lado, tenemos entonces la capacidad para el manejo del sistema métrico decimal para tener una adecuada dosificación de medicamentos. ¿Qué pasa con la dosificación de medicamentos? Entonces, esta es muy variable de acuerdo a qué, de acuerdo a situaciones como lo son el índice de masa corporal de la persona, la estatura, la edad y la raza. ¿Listo? Entonces, realmente hay que valorar diferentes aspectos importantes necesarios en el momento de una canalización. Bien, tenemos la capacidad para el manejo del sistema métrico dentro de los procedimientos de la terapia endovenosa. Entonces, cabe traer a colación la instalación o colocación del catéter. Ya, por otro lado, tenemos entonces el manejo de la terapia endovenosa y el retiro del catéter. ¿Listo? El cual también se tiene que realizar con sumo cuidado. Esto con el objetivo de evitar lastimar la piel del paciente y generar incomodidades. Para realizar una adecuada instalación o colocación del catéter, es necesario que dentro del procedimiento por el cual se introduce un catéter en vena periférica se tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la identificación del paciente. Entonces, es necesario tener la seguridad de que el paciente que se le va a realizar el procedimiento es el paciente adecuado, ya es el paciente seleccionado y verificar más allá del nombre y el apellido de los dos nombres y los dos apellidos. ¿Por qué? Porque hay casos donde los pacientes suelen tener mismo nombre y mismo apellido, ¿ya? Entonces, otra verificación es con el NIT, con la cédula, ¿ya? Con la identificación personal de cada uno, que ante este tipo de documento ya no tendríamos ningún seudónimo, ningún caso hipotético de un cambio de paciente. Posteriormente, un lavado de manos para evitar entonces infecciones, la selección del material y el equipo necesario, la preparación de la solución de medicamentos. Esto con una previa asepsia, antisepsia, una técnica estéril adecuada, la localización, la selección de la vena. Entonces, antes de realizar el procedimiento, lo mejor es valorar las venas. ¿Por qué? Porque la idea es generar la menor cantidad de traumas en el paciente, la menor cantidad de funciones, porque tanto para el paciente como para el enfermero, pues es un procedimiento engorroso. La idea no es lastimarlo, ¿ya? Sino poder minimizar tiempos y maximizar energías.
Bien, la aplicación del torniquete. Entonces, para aplicar el torniquete no hay que dar palmaditas o golpecitos, realmente son técnicas que no causan gran diferencia. ¿Por qué? Si usted coloca un torniquete, es con el objetivo de evitar la irrigación sanguínea. Cuando usted evita la irrigación sanguínea, sí o sí las venas se van a brotar, ya las venas se van a poder evidenciar. Entonces el hecho de generar golpecitos no va a realizar ningún cambio y de hecho puede ser malinterpretado por el paciente y nos puede llevar a una serie de mala comunicación o incomodidad con el mismo. Siempre utilizar guantes estériles, usar una solución antiséptica para preparar la región a puncionar, tomar el catéter de elección con el dedo índice y el dedo pulgar y introducir posteriormente el catéter de la piel en un ángulo de 15 a 30 grados. Que hay que verificar siempre, entonces, que este procedimiento se realice con el bisel hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando se realiza con el bisel hacia abajo, el momento de perforar la piel no va a ser tan efectivo, de hecho va a generar incomodidad en el paciente, duele y pues va a dificultar dicho aspecto. Por ende, pues es necesario siempre verificar que el bisel se encuentre hacia arriba, insertarlo totalmente y posterior, cuando ya esté insertado el todo, entonces vamos a retirar la aguja. Hay que tener presente entonces que lo que queda dentro del cuerpo no es la aguja, ya, sino el plástico que viene con el catéter. Anteriormente, hace muchos años, sí se dejaba una aguja porque eran otros tiempos y de hecho no se tenían técnicas de asepsia ni antisepsia, puesto que se utilizaba era el uso de elevación de temperatura a través del agua para realizar procesos de esterilización. Esto lo cual pues no era efectivo, había mucha transmisión de enfermedades. Pero pues estoy hablando de hace ya más de 20 años. Por otro lado, hay que fijar el catéter y el equipo colocando el parche, el adhesivo, llámese esparadrapo, llámese Fixomul, llámese micropore. Hay que buscar el adhesivo más propicio, ya de acuerdo a la piel. Entonces, si es un paciente de piel delicada, lo mejor es colocar un adhesivo bastante hipoalergénico, ¿ya? Como lo puede ser el Fixomul, o por otro lado el micropore. El esparadrapo pues se suele pegar con mayor firmeza y en el momento de retirarlo genera incomodidad y si la persona tiene una piel sensible se puede crear algún tipo de reacción alérgica, entre otros. Colocar el nombre de identificación no del paciente, sino del YELCO, ¿no? Si se usó un 18, un 20, la persona que realizó el procedimiento, ¿ya? Si tiene que colocar algún tipo de firma para poder identificarlo, ¿ya? Unas iniciales, de acuerdo a protocolos de cada institución, y la fecha de inserción del catéter. ¿Por qué? Porque dependiendo también protocolos son reglas de cada institución, a veces se cambian cada 72 horas o cada 48. Ya lo más general es cambiarlo cada tercer día, pero pues hay instituciones que no lo cambian cada tercer día, sino cada segundo día. Bueno, tener entonces presente desechar las agujas dentro del contenedor o el material adecuado, ya se recibe el nombre de guardián, hay que retirarlo en este lugar propicio, pues para evitar accidentes laborales y que las señoras de servicios generales, quienes son las personas que tienen la gran labor, la importante labor de seleccionar y poder clasificar todo este tipo de desechos, pues no vayan a correr con ningún tipo de accidente laboral
por una mala manipulación de los mismos. Hay que anotar el procedimiento en los registros de enfermería, ¿ya? Cuando hay cambio de venopunción, entonces tener presente que todos estos procedimientos legales, la historia clínica es un documento legal, ¿ya? El cual es necesario, ¿ya? Anotar cualquier tipo de acción realizada con el paciente para llevar un mayor control de la misma y pues que quede anotado en un documento eh, propicio ya para llevar el control. Anotar y retirar el material sucio, dejando al paciente cómodo. Entonces, todos los desechos que quedan posteriormente a la canalización se deben de desechar en bolsas rojas, ya que tuvieron contacto con fluidos corporales y sangre del paciente. ¿Cuál es el manejo entonces de la terapia endovenosa? Importante tener presente que estos son procedimientos a través del cual se va a vigilar y controlar el paso de los elementos terapéuticos. Se va a abarcar desde el momento en que inicia la infusión de los líquidos y medicamentos hasta el posterior retiro del catéter. En la técnica número 1, entonces se va a regular el goteo de acuerdo a un horario establecido, de acuerdo a órdenes médicas establecidas, ¿ya? Si es un goteo a 20 cc, a 40, 60, 100 cc, posteriormente si es un goteo mucho más reducido, pues ya hay que usar bomba de infusión. Evitar que regrese la sangre por el catéter, entonces esto va a ocurrir en situaciones puntuales como que tengamos la llave del equipo de macrogoteo abierto y el paciente se vaya a levantar. Entonces, por física, sí o sí, la sangre tiene mayor fuerza y se va a devolver, ya, y con física, pues, teniendo presente que el paciente se va a levantar, la sangre se va a devolver y posteriormente, dentro del equipo de macrogoteo, se comienza a coagular. Diluir suficientemente los medicamentos que se administren e irrigar con solución fisiológica. Entonces, siempre eh, administrar los medicamentos hay que usar un buretrol, ¿ya? Con la finalidad de mezclarlos en una cantidad propicia que no vaya a generar ninguna alergia o ninguna reacción adversa por tener contacto directo con el medicamento. Reducir al mínimo la manipulación del catéter. Entonces, realmente hay que tocarlo únicamente en el momento en el que se abre. Posteriormente abrirlo, pues lo mejor es no manipularlo, ¿ya? Porque es un objeto, un cuerpo extraño que va a ir insertado en el cuerpo del paciente y estos vienen pues al vacío, totalmente estériles, y en el momento en el que tienen contacto, si sean con un guante, ya pues se van a infectar obviamente si no es un guante estéril. El equipo de infusión de terapia endovenosa deberá cambiarse cada 72 horas. Los procedimientos para el retiro del catéter, tener entonces presente que este es el procedimiento que se realiza al término de la terapia endovenosa ante problemas de permeabilidad, es decir, que no haya un buen paso de solución o de medicamentos, o se genere extravasación de los líquidos infundidos. Hay que explicarle siempre al paciente el tratamiento, el procedimiento que se va a realizar para que él tenga conocimiento y no vaya a haber problemas por una mala comunicación, ¿ya? Y sea sorpresa para el paciente lo que se va a realizar. Cerrar todas las vías de infusión de líquidos para interrumpir su paso. Humedecer el apósito adhesivo con el que se fijó el catéter utilizando alcohol o solución salina. Me gusta más la solución salina porque muchas veces si se le aplica alcohol le arde mucho al paciente. Retirar la
las cintas adhesivas y posteriormente colocar una torunda ya que contenga alcohol para hacer una ligera presión en el sitio durante unos segundos y posteriormente extraer el catéter con un movimiento firme, suave y seguro. Al final se va a colocar una torunda de algodón alrededor de unos 2 minutos, realizando una presión directa con el objetivo de que no se vaya a generar ninguna pápula sanguínea, ni pues que vaya a haber expulsión de sangre en el momento del retiro del catéter. ¿Qué factores de riesgo y medidas de prevención hay que tener en cuenta? La responsabilidad de la terapia endovenosa, las condiciones del paciente, como son enfermedades crónicas o enfermedades que ya tenía el paciente, y las complicaciones que pueden surgir en este orden de ideas. Complicaciones como qué. Entonces se puede generar una flebitis química, que es la irritación del endotelio vascular causada por fluidos y por medicamentos. Por otro lado tenemos la flebitis mecánica. Cuando hablamos de flebitis mecánica vamos a hacer relación a aquella irritación de la capa íntima de la vena causada por el catéter. Finalmente, y no menos importante, tenemos entonces una flebitis bacteriana. Cuando hablamos de flebitis bacteriana vamos a hacer alusión a la inflamación e infección del tracto venoso relacionada con la introducción de agentes infecciosos. ¿Qué factores de riesgo inherentes hay a la condición del paciente? Entonces, con cáncer, pacientes que sufren diagnósticos de cáncer, tienen venas frágiles, movibles y de difícil canalización. Con enfermedades vasculares periféricas, disminución del flujo venoso. Con múltiples infecciones, inyecciones o infusiones, venas duras y trombosadas. Neonatos, hay inmadurez y el uso de terapia invasiva. Pacientes pediátricos no reportan dolor y tienen fragilidad en los vasos. Ancianos, incapacidad o falta de interés para reportar el dolor. Entonces, lo que les he comentado, las venas y la piel es bastante frágil. Y finalmente, pacientes con imposibilidad para poder comunicarse. Entonces, esto es un estado comatoso o parálisis, donde hay una sedación por efecto de la anestesia general. Infiltración o extravasación. Entonces, definimos la infiltración o extravasación como aquella filtración inadvertida de medicamento o solución en el tejido subcutáneo. Esto puede haber pasado a partir de la filtración acompañada con necrosis a veces del tejido. En cuanto al hematoma, es la acumulación de sangre en el tejido subcutáneo debido a la extravasación de la sangre, ya lo que les comentaba anteriormente. Es esa pápula sanguínea que se va a formar en el momento en el que se retira el catéter, ¿ya? Y no se realiza una presión adecuada. Finalmente tenemos una tromboembolia. Esta es una oclusión de un vaso sanguíneo, producto del desprendimiento de un trombo, el cual va a actuar como émbolo. Bien. Definimos entonces el procedimiento de canalización como aquel término médico en cuanto a venoclisis o cateterismo venoso periférico, que va a significar la introducción de líquido a la luz de una vena y se refiere a establecer una vía que sea permeable entre un contenedor de solución y el torrente sanguíneo venoso. Este se obtiene por medio de una punción percutánea, es el interior de la luz venosa, y la inserción de un catéter dentro de la vena. Por tanto, cuando existe flujo de solución hacia el torrente sanguíneo, se va a establecer una vía venosa permeable. Bien, perfecto. ¿Qué indicaciones hay que tener en cuenta? Entonces, todo lo que es la terapia intravenosa nos sirve, ¿ya?, para la reposición de volumen,
la reposición de electrolitos, la administración de fármacos, la transfusión de hemoderivados, el mantenimiento de una vía en caso de emergencia, nutrición parenteral, quimioterapia, pacientes con diálisis y procedimientos anestésicos. ¿Qué contraindicaciones pues se pueden presentar? Entonces hay que evitar todas aquellas venas que tienen punciones recientes, es decir, no se puede canalizar en el mismo lugar donde ya estuvo canalizado durante 3 días, porque son venas que están muy frágiles, muy sensibles, tanto al paso del medicamento como en su forma más externa. Son venas que probablemente pueden causar una flebitis, vasculitis, alteraciones anatómicas, rigidez o demasiada movilidad. ¿Listo? Entonces no es bueno tampoco canalizar en pliegues de articulaciones. Esto voy a hacer alusión a que al pliegue del puño, la muñeca, el pliegue del brazo con el antebrazo. Pero pues hay que tener en cuenta condiciones, ¿no? Porque si es un paciente con difícil acceso venoso, si es un paciente que viene por administración de medio de contraste, ya esa sería la vena más opcional por protocolo. Todo lo que son los pies, ya no canalizar en el tobillo tampoco. Se puede canalizar en el pie, pero pues no en el pliegue. Evitar áreas anatómicas que presenten edemas, quemaduras, celulitis, trombosis y coagulopatías a nivel primario o secundario. Materiales dentro de un procedimiento de canalización. Entonces contamos todo lo que son torundas o algodones, solución salina, alcohol, equipo de macrogoteo, uretrol, líquidos, llámese solución salina, lactato de Ringer o Harman, glucosa con concentraciones del 5 y el 10%, medicamentos, jeringa, yelco, catéter o avocat, dependiendo el número. Entonces, tener presente que estos son inversamente proporcionales, es decir, que a mayor número, menor es el perímetro o el área del yelco o el catéter, y a menor número, mayor es el diámetro del mismo. Es decir, que un yelco número 24 es un yelco pediátrico para neonatos y un yelco número 18 ya, o 16 es para adultos, ya que necesitan una muy buena irrigación sanguínea. Posteriormente, un guardián para poder depositar todos aquellos materiales cortopunzantes y de esta manera pues evitar el mal, la mala manipulación de residuos hospitalarios. Entonces, bien, aquí observamos un equipo de macrogoteo, hay que conocer el conector, la goma para la inyección, que es donde a veces se va a colocar una jeringa y administrar medicamentos de forma directa, todo bajo previas órdenes del médico. El tubo flexible, que es el mayor compuesto, la llave reguladora, que nos sirve para manipular la cantidad de goteo, la cámara de goteo y el punzón, el cual va a penetrar la bolsa de solución, lactato de Ringer, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces las partes del yelco, catéter o avocat, como lo es la aguja, que es la que va a penetrar la piel, el catéter, la cámara anterior, que es la que se va a pintar en el momento en el que se encuentra una vena, el cono de conexión, que es el que va a conectar la cámara anterior, ya el catéter como tal, con la aguja, y la cámara trasera, ya que es la que nos indica que estamos en una vena con muy buena irrigación. Que hay que procurar siempre evaluar
¿ya? Y poder tener una excelente relación médico-paciente, presentarse, ya por temas de formalismo, ya por temas de conocimiento, de empatía, identificar al paciente con el nombre, explicarle el procedimiento y la justificación de por qué se va a realizar, no solamente llegar a realizar procedimientos sin hablar previamente con el paciente. Solicitar un consentimiento informado o verbal, porque pues se puede ocasionar consecuencias como una flebitis, extravasación, ya hematomas. Entonces, si el paciente es bastante psicorrígido, leguleyo, purista, puede hasta comenzar a instaurar algún tipo de derecho, de petición, algún tipo de queja o reclamo formal por una manipulación sin el consentimiento informado de él, de un procedimiento invasivo, ya que le ha generado dolor y pues le ocasionó algún tipo de flebitis. Explicar el procedimiento y la justificación del mismo, solicitar el consentimiento informado, verbal, entonces explicarle, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, bien, perfecto, ya firmó, ya nos dijo que sí, vamos a realizar procedimiento. Mostrar el catéter que se va a usar, entonces darle la confianza de que son materiales totalmente nuevos. Preparar el material, preparar el fármaco, el cual se va a administrar, tener en cuenta descartar una serie de alergias al fármaco, verificar que sea el fármaco correcto, la presentación adecuada, la concentración del mismo, la dosis, la fecha de caducidad o de vencimiento y la vía de administración. A continuación se va entonces a retirar la tapa protectora de la solución, ¿ya? Se va a retirar el capuchón del punzón y se va a insertar de tal manera que el equipo de venoclisis con su punzón pues penetre en la goma de la solución, pueda comenzar a fluir sin ningún problema. Posteriormente se cuelga la solución en el tripié del lado, el cual va a ser canalizado el paciente. Se va a procurar siempre la asepsia del conector en el equipo. Posteriormente se va a llenar la cámara de goteo a un tercio de su capacidad y se va a retirar la tapa del conector, que es un protector que tiene en su parte más distal, para purgar la solución, eliminar el aire a lo largo de toda la longitud del tubo flexible y se va a tapar nuevamente el conector con la técnica antiséptica. Entonces tener siempre presente que se tiene que pringar los equipos, se tiene que sacar el aire que tienen al vacío para administrar medicamentos y no administrar aire, lo cual puede generar situaciones muy críticas dentro del paciente. Preparar el catéter, identificar entonces el tipo y el calibre del mismo, así como los colores, que es una manera mucho más visual de identificarlos. Verificar el sellado del empaque y la fecha de caducidad. Abrir el empaque del catéter siempre con una adecuada técnica aséptica, sin retirar el protector de la aguja. Preparar el paciente, entonces posicionarlo en decúbito dorsal o semifowler, como sea más cómodo para el mismo, colocar el antebrazo en una superficie plana y firme y seleccionar la vena a canalizar. Ya posteriormente se van a colocar la ligadura de 6 a 10 centímetros proximal al sitio de la punción, es decir, mucho más arriba. Se va a colocar preferiblemente guantes y retiramos el protector de la aguja. Se toma el catéter con el dedo índice y pulgar dominante, orientando el bisel de la aguja hacia arriba. ¿Ya? Funcionamos, vemos retorno venoso, sacamos aguja, conectamos equipo de macrogoteo y comenzamos infusión. Se verifica permeabilidad, que esté goteando la cámara, que no haya ningún tipo o signo de plebitis o ausencia de infiltración en el tejido contiguo al sitio de la punción. Se va a tener presente siempre colocar el membrete del procedimiento de canalización con datos como lo son nombre del paciente, número de identificación, fecha de la canalización, nombre completo de quien lo canalizó y observaciones.
Se va a informar al paciente que hemos concluido el procedimiento y se corrobora su estado clínico. Se debe desechar el material punzocortante en el contenedor y el resto del material en el contenedor asignado. Bien, ¿qué cuidados generales hay que tener? Entonces vamos a tener cuidados como mantener la vía permeable, mantener una técnica que sea aséptica en el siguiente sitio de la punción, mantener el sitio de la punción seco, la manipulación mínima del catéter y la identificación de procesos inflamatorios. Decimos entonces, ya para concluir, que el cateterismo venoso periférico o venosis o venoclisis es un procedimiento médico quirúrgico realizado por los enfermeros o estudiantes de medicina que deben de practicar con frecuencia en un simulador, con un estricto cumplimiento de las técnicas de asepsia y antisepsia, así como la mecánica de inserción del catéter venoso para la obtención de una vía que sea permeable y de esta manera evitar complicaciones. Presente el calibre de los catéteres intravasculares. Datos y hechos de la terapia intravenosa. Decimos entonces que aproximadamente entre un 80 y un 90% de los pacientes hospitalizados reciben algún tipo de terapia de infusión intravenosa. El mayor riesgo de salud en la administración de la infusión IV son las complicaciones. Se debe tener en cuenta los días de permanencia en el hospital, la duración de la terapia, la responsabilidad del enfermero, el riesgo del paciente, otra serie de problemas médicos, la incomodidad del paciente y los costos del procedimiento. Complicaciones locales y complicaciones sistémicas. Entonces, cuando hablamos de complicaciones locales, es observar cerca del sitio de la inserción del catéter. Se deben a una serie de fallas mecánicas, son mucho más frecuentes y generalmente no representan un problema serio para el paciente, pero pueden predisponer a condiciones sistémicas posteriormente más complejas. En estas se van a observar dentro del sistema vascular, pero lejanas del sitio de inserción del catéter. Son poco frecuentes y se pueden llegar a ser una amenaza bastante considerable si no reciben intervención médica oportuna. Son mucho más fáciles de prevenir que de tratar. Complicaciones locales, entonces infiltración, extravasación, flebitis, equimosis o hematoma, oclusión del catéter, infección del sitio e inserción. Las complicaciones locales suelen ser resultado de problemas mecánicos asociados en el sistema de infusión, irritación o trauma ocasional a la vena, fallas mecánicas, entonces estas ya son fallas en el sistema de administración intravenosa. Para entregar la terapia en forma adecuada y a la velocidad prescrita, va a tener en cuenta el área a evaluar, el sitio intravenoso, si hay algún tipo de inflamación, la cánula o catéter, la posición y la estructura de la misma, el contenedor de la solución, los tubos y el paciente. Dentro de la infiltración, entonces, que la administración sea inadvertida de una solución parenteral o medicamentos, no básicamente a los tejidos aledaños como resultado de la salida del catéter de la vena. Dentro de los factores de riesgo, en procesos de infiltración, se va a tener presente todo lo que son factores de riesgo como prácticas precarias en el cuidado, múltiples manipulaciones, tamaño y longitud del catéter, estabilización del catéter, edad y estado del paciente, experiencia y habilidad del profesional de enfermería, entre otros. Bien, hay que tener entonces presente que estos procedimientos de canalización depende de las competencias y depende de la parte legal en cuanto a las funciones que se relacionen. Por ejemplo, en Colombia hay hospitales donde los procedimientos de canalización
¿ya? Solamente lo realizan enfermeros profesionales o jefatura de enfermería, ¿ya? ¿Por qué? Porque son procedimientos intravenosos. Hay hospitales públicos y privados donde van a dejar estas funciones a los auxiliares de enfermería, que son técnicos de enfermería, que igualmente son muy bien capacitados, y ellos de hecho son quienes más realizan este procedimiento. Pero pues hay instituciones ya donde por la parte legal dejan este tipo de procedimientos a los enfermeros profesionales y no a los auxiliares de enfermería. La administración de medicamentos como tal sí se tiene que realizar por parte de un enfermero jefe, ¿ya? De un enfermero profesional, puesto que pues ellos tienen un poco más de capacitaciones en el área de dosificación y dentro de las competencias previas a las funciones de cada uno de estos, ya lo tienen que realizar ellos. No quiere decir que los auxiliares de enfermería no tengan competencias, de hecho hay unos muy buenos que pueden superar hasta el enfermero profesional, pero la tarjeta profesional y las funciones son una sola. Eso, entonces alguien puede tener bastante experiencia, conocer mucho de medicamentos, puede tener la mejor destreza en canalización, pero en el momento de algún tipo de intervención que quiera ser objetada, ¿verdad?, por el paciente o por la institución, pues los problemas legales van a acarrear de forma directa sobre el auxiliar de enfermería, ¿ya? Y mientras el procedimiento gira de maravilla, bien, no hay problema, ¿ya? El enfermero es el mejor, el equipo hospitalario es muy íntegro y bien, se hizo el mejor trabajo, pero si por cosas de la vida ya resulta que los insumos estaban vencidos o tenían huecos, ¿ya? Y hubo algún tipo de bacteria que se logró infiltrar en ellos, ya se tuvo cuidado en el momento de la limpieza, se tuvo cuidado en el momento de la manipulación, pero el problema eran los equipos. Se realizó el procedimiento, ¿ya? Y el paciente tuvo una flebitis, ya una extravasación bastante compleja, ya la bacteria afectó el sitio de la punción, el paciente se molesta, demanda al hospital, el hospital ¿qué hace? Verifica funciones, lo hizo un auxiliar de enfermería, que en la institución no lo vamos a avalar, ya que realice el procedimiento. Hablo de situaciones muy puntuales, ¿no? Hay hospitales que dejan que el procedimiento lo haga el auxiliar, como hay otras que no, netamente es compañía asistencial. La cogen contra el auxiliar de enfermería y lo sacan de la institución, ya, y puede acarrear hasta problemas laborales, ya, así como la pérdida de su título y de sus condiciones. Entonces, les recomiendo mucho tener en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿ya?, para que no les vaya a pasar en algún momento y siempre regirse a los protocolos institucionales. Decimos entonces que del personal en salud siempre se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que va a buscar alivio, ayuda y restablecimiento. Para el médico, como para el antropólogo, nada humano suele ser extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el pato, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Bien, tengan presente que este material se les va a enviar, ¿ya? De la misma manera en que ustedes realizaron comunicación con todo el personal administrativo y logístico del Centro Internacional de Capacitación Profesional, así como la certificación de cada uno de ellos. Bien, no siendo más, ¿ya? Les agradecería si por favor me dejan un mensaje en el chat del grupo
sobre la apreciación de la ponencia. Me despido de ustedes desde su país hermano, desde Colombia, no sin antes desearles una feliz noche, buen viento y buena mar. Dios los bendiga. Muchas gracias por apostarle al conocimiento. Feliz noche.